Este cambio conformacional de la proteína va a hacer que esta proteína comience a producir moléculas de ATP, ¿verdad? ¿Qué ha motivado la actividad de esta ATP sinteasa? Este cambio de carga que es originado por la acumulación excesiva de protones de hidrógeno en esta parte, en el espacio intermembrano, ¿no? Entonces, aquí termina más o menos este procedimiento generando moléculas de ATP. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese electrón? ¿En qué se convierte? ¿Queda ahí o es recibido por alguien más? Vamos a ver. En rojito vean el ATP. ¿Y qué ha pasado con el electrón que sale de este complejo? Se forma, el oxígeno lo recibe, me parece que se forma una molécula de agua. Entonces el oxígeno, ¿sí? Me parece, a ver, hay que revisarlo de nuevo. Sí, lo vamos a pasar de nuevo. Pero ese es el concepto. Lo vamos a ver una vez más, esta vez no voy a interrumpir. ¿Sí? Y una vez más. Sí, atención, por favor. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. ¿Quién me puede decir qué pasa con el electrón final? La molécula se forma una molécula de agua en el complejo 4. Ajá. ¿Y quién recibe ese electrón? Complejo 1. Sí. ¿Cómo se forma una molécula de agua? ¿Quién lo recibe? ¿Señoritas? El oxígeno recibe esa molécula. Correcto. El oxígeno es el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial para transformarse en agua. Entonces, ¿qué se produce acá? ATP y agua. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? El complejo enzimático y agentes oxidantes y reductores. En este caso, agentes reductores, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes reductores? Nada. ¿Verdad? Es interesante. Ese es el concepto. Entonces, esto de repente pueden ustedes profundizar un poquito más en su exposición, como ustedes deseen. Pueden describir los complejos de las proteínas. Pueden describir de qué tamaño tiene cada uno, qué función cumple, qué necesitan, ¿verdad? Además, en su exposición ustedes también pueden proponer qué enfermedades el hombre tiene cuando hay alguna falla en este mecanismo. De repente alguna enfermedad genética, alguna mutación en el ADN que hace que la cadena respiratoria falle. ¿Qué tipo de enfermedades se conocen? Eso de repente pueden comentar en su seminario. ¿Sí? Eso va a ser interesante. ¿Qué más? De repente también pueden mencionar qué compuestos químicos inhiben la cadena respiratoria mitocondrial, que pueden ser un veneno, mencionarlos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso es el que en los seminarios amplíen un poquito más los conceptos que le estamos dando en esta clase. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. Hablando un poquito de esto, hay algunos inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no?, que bloquean este proceso. Por lo tanto, son altamente tóxicos. ¿Algún ejemplo que me puedan dar? ¿Qué elemento químico ustedes conocen que pueda inhibir la cadena respiratoria mitocondrial? Cianuro. Cianuro, ¿verdad? Me parece que
era un método de envenenamiento, ¿no? Que han utilizado algunas agencias, algunos gobiernos para eliminar a personas, decían cianuro. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto. Muy bien, entonces acá viene lo que es inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿verdad? De repente por un efecto competitivo pueden haber algunos elementos químicos que se compiten por el centro activo de algunas enzimas, por lo tanto evitando que esta enzima reconozca su sustrato y produzca el producto, ¿verdad? Muy bien, eso sería todo. De repente algunos de ustedes tienen alguna pregunta y esto me gustaría que lo amplíen en su seminario, pero ese es el concepto, de eso se trata la cadena respiratoria mitocondrial, sin complicarnos mucho, pero me gustaría que lean un poquito más y refuercen en su seminario, ¿sí?